buenas tardes o buenas noches a todos nuestros oyentes, ya sea la hora en la que tú puedas estar oyendo este programa, El Regreso, un programa más que estamos emitiendo este día, un programa en el cual la Iglesia Evangélica intenta plasmar o transmitir justamente lo que produce Dios cuando llega a una vida. Y por eso el programa se llama El Regreso, porque es una llamada también a todos a que regresen y a que regresen al Padre, como la parábola del hijo pródigo, cuando dice que volviendo en sí, dice que decidió volver junto al Padre, junto a la hacienda donde él se había criado y dejar la vida de derroche y la vida alejada de su padre y de su familia. Por eso te damos la bienvenida y tenemos hoy pues un nuevo invitado que vamos a pasar rápidamente a presentarte y que él mismo pues se va a presentar. Así que sin más, pues presentamos a Moisés Ibáñez. Moisés, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues, como has dicho, me llamo Moisés Ibáñez, soy natural de San Lucas, tengo 33 años y llevo 10 años desde que conocí al Señor y, vamos, pertenezco soy funcionario del Estado. Muy bien. Eso está bien estos días. Muy bien. Sí, ¿Estás casado? ¿Tienes niñas, niños? estoy ¿Sí? casado y tengo ¿Perros, gatos? una perrita, se llama Bella, una tortuga y un canario. Anda. Bueno, eso está bien, eso está bien. Me gustan mucho los animales. Muy bien. Muy bien, Moisés, pues bienvenido al programa El Regreso y vamos a comenzar, si te parece, a conocerte un poquito más profundo, para poder también pues transmitir y dar tu testimonio para todos aquellos que puedan oírlo. No sé, quizás pudiéramos empezar por el principio, y decirme un poquito cómo fue tu niñez o cómo viviste tu niñez. La verdad que mi niñez fue lo que es en entorno familiar fue muy buena. No tuve problemas. La familia fue bastante buena conmigo. No éramos 3 hermanos. Ujú. Y la verdad que bien, lo que es la niñez, bien. Pero en el tema del colegio, ahí es donde tenía yo un poquillo más de problema porque los niños, como son siempre niños, yo sacaba muy buenas notas y los niños pues me apartaban de ellos por ser inteligente. O sea que yo amiguitos no tenía en el colegio, estaba siempre solo. Ujú. Fui creciendo, encontré amigos y la verdad que lo que es la niñez hasta los 10 años, bien. No tuve, la verdad que el problema no tuve. Ahí fue una niña bastante buena. Una familia bien, que me lo podían dar lo que podían y agradecido estoy siempre a ellos porque siempre estuvieron ahí para apoyarme. Ujú. Muy bien. Por lo que dices, quizás viviste un poquito de bullying o simplemente que te aislaban por ser lo que decimos, ¿no? El empollón de la clase, ¿no? No sufrí bullying porque yo no lo permitía. Ujú. Yo cogía y echaba valor y entonces los que me intentaran pisotear no podían. Era difícil de pisotear. Incluso los que eran los malotes de la clase intentaban agredirme y no les dejaba. Yo era el que les echaba ganas a ellos y me respetaban. Parece tontería, Ujú. pero me respetaban a mí. Ujú. Bueno, me alegro. Me alegro de que no fuera así, de que pudieras solventarlo, que fuera así, ¿no? Como a veces, ¿no? Supongo que Sí, tendrías algunos amigos, ¿no? Siempre, ¿no? O en la niñez, algún amigo, algún... amigos en la calle de mi casa, donde no estaban los estudios. Ahí es donde tenía amigos que jugaban a la pelota, pero lo que es en el colegio no, la verdad, no iba ni Bueno. no me invitaban ni a los cumpleaños de la clase. Cuando Ujú. a los demás sí los invitaban, yo a veces me sentía aislado por eso. Y lo que te he dicho, hasta que en los 10 años así, conocí a uno de los malotes, por así decirlo, y lo ayudé. Le ayudé a estudiar, le ayudé a sacar aprobado y conseguí avanzar en clase y ahí nos hicimos amigos. El malote y yo nos hicimos amigos. Bueno, Que eso no le bien. hacía la tarea, ¿eh? Que no le hacía la tarea, yo le ayudaba a estudiar. Le ayudabas, sí, es lo correcto. Muy bien, y la juventud, porque la niñez es así, pero ya la adolescencia, juventud, quizás ya empiezan a haber cambios, ¿no? O no, no lo sé. Sí, Cuenta, ¿cómo fue? a los 10 años tuve una experiencia
vamos a decirlo, con el más allá, con el mundo espiritual muy, muy, muy dura. Con este chaval que conocí, que era el malote y nos hicimos amigos, hicimos la Ouija a los 10 años. Y tuvimos una experiencia bastante traumática con ellos. Y desde entonces, pues, empecé a sufrir muchas cosas paranormales, por así decirlo. Abrí una puerta que no me fue muy bien. Tuve muchos problemas a la hora de dormir, incluso experiencias en las que estaba durmiendo y me despertaba sintiendo caricias en el brazo y susurros. Y una experiencia bastante... A mí me dicen que fue un sueño, pero yo no lo viví como un sueño. Lo sentí más, me pasó. Es que me pasó, que estando durmiendo sentí como si me despertaran bruscamente porque ocurre algo. Y cuando abrí los ojos y me puse sentado en la cama, vi delante de mí como dos ojos de fuego y sentí un golpe en el pecho me encajó en el cabecero de la cama y perdí la respiración. Yo sentir cómo me asfixiaba y en mí escuché, no es tu momento. Yo creo que fue el primer contacto de Dios conmigo en ese momento, no es tu momento. En ese momento cogí un aliento de aire fuerte que me devolvió a la vida. Desde entonces tuve muchas experiencias paranormales, por así decirlo, con espirituales. Pasos, ruidos, cosas que se caen, cosas que pasan por meterse donde uno no debe. La verdad que la adolescencia fue un poquillo dura. Fíjate que hay gente, ¿no?, que seguro nos están oyendo y seguramente algunos pues habrán hecho cosas de este tipo y quien no, ¿no? De niño también pues ha dicho, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a un cuarto oscuro, las ouijas, ¿no? Y bueno, hay experiencias como la tuya que comienzas a notar que algo empieza a suceder en tu entorno en la noche, ¿no? Como esto que nos acabas de contar, ¿no? Que es bastante, bueno, impactante, ¿no? El sentir, el ver. Estamos hablando de ver, sentir, incluso un empujón, ¿no? O un golpe, ¿no? Yo me vi cuando yo dudé también, porque yo creía que también fue un sueño, yo me miré el pecho y lo tenía con una marca roja. Tenía donde yo sentí el golpe tenía como rojo, como haber sentido haber tenido un golpe. Y dice que sentiste algo que te dijo todavía no es tu momento, ¿no? No es tu momento, no es Y tu lo tiempo. identificas como que Dios te guardó, ¿no? Yo creo que fue el primer contacto que tuve con Dios. Y cuando eras pequeño, cuando eras muy religioso, ibas mucho a misa, te gustaban las cosas de la La Biblia, verdad es que o no, yo el tema paranormal. de... Me hice la comunión por la fiesta y los regalos, hablando, claro, no era religioso. Cuando conocí a la que fue mi primera novia, ella, el padre, lo obligaba a ir los domingos a misa. Entonces, pues para que no fuera zorra y estar más tiempo juntos, pues iba a misa con ella, pero no me atraía porque veía que la iglesia católica era muy, ¿cómo decirlo? Predican mucho del amor, pero después con las personas que necesitan amor no se lo dan, los rechazan y los apartan. A los gays, lesbianas y demás los apartaban por ser eso. Entonces yo ahí en ese momento decían que eran unos hipócritas y no sentía en ningún momento nada con ellos, la verdad. Es más, yo no creía que ahí en ese sitio estuviera la verdad. Con todo lo que me pasó del espiritualismo y demás, el tema es esto de, pues empecé a indagar y empecé a buscar, ¿no? Entonces miré varias religiones, miré varias cosas y cuanto más buscaba, más me daba cuenta que a veces las religiones no eran lo que uno cree que era. No me hice budista ni nada de eso, yo empecé a creer en lo que es el karma. Si eres bueno, te pasarán cosas buenas y si eres malo, te pasarán cosas malas. Hasta ese momento, bien. Entonces, una vez que empecé con el karma, me di cuenta que sí, la meditación y demás, y entré en otra etapa de mi vida, cuando empecé con la meditación. O sea que seguiste de alguna forma buscando, yendo a la iglesia católica por, bueno, acompañar a tu novia, ahí no encontraste lo que buscabas
Pero seguiste entonces en la línea de la meditación, ¿no? ¿Eso ya con qué edad sería? ¿Ya en la juventud o 17, 18? 16, Sí, por ahí. edad de... Ujú. ¿Cómo fue tu Y experiencia con la meditación? ¿Dónde empezaste a entrar? ¿Por dónde empezaste? la meditación para mí fue peligrosa, porque sin darme cuenta me estaba enseñando cosas Ujú, que no debe. Es que cuando tú empiezas a meditar, empiezas a encontrar, vamos a decir, partes de ti que tú no conoces. La introspección en ti mismo es muy complicada llegar a conseguirla, pero cuando empiezas a conocerte, te das cuenta que hay otra cosa. Y me di, ya más adelante, ya cuando conocí al Señor hablando, ¿no? Me di cuenta que cuando yo estaba meditando, había algo que me estaba enseñando, algo que me estaba guiando hacia donde quería que yo llegara. La verdad, yo cuando llegué a un punto de tal meditación que yo salía como de mi cuerpo, yo evadía mi cuerpo, es como si cogiera mi mente y me la llevaran a otro lado. Llegué a tal punto que yo sentía que como si mi cuerpo se separase de donde estaba sentado. ujú, Eh, y no sé, fue una cosa que hay que tener mucho cuidado porque con el tema de meditación lo que yo me di cuenta es que se entra en un mundo que el ser humano no está preparado, porque es como un enlace entre lo espiritual, entre el mundo donde yo entré, la puerta a ujú, la que yo abrí y el nosotros. ujú, La verdad que ujú. es muy duro, fue muy duro. Y Moisés, en ese tiempo entonces, ¿cuáles eran tus metas? Es decir, a esa edad ya empieza uno a ponerse metas, a ponerse horizontes. No sé, tú pensabas cuando comenzaste ese mundo que eso te iba a ayudar a lograr tus metas, porque tú, ¿qué es lo que querías hacer? ¿Qué es lo que Yo tú quería, pensabas? yo quería ser ingeniero aeronáutico, Ujú, tenía, pero mi padre, al ser funcionario, no nos daban becas. Las becas que nos daban eran mínimas, muy poco. Entonces empecé a trabajar, con 16 años empecé a trabajar. Yo ya sabía que quería ser ingeniero aeronáutico, me empecé a trabajar para poder quitarle la carga mía de mis gastos, perdón, a mis padres. Entonces iba yo trabajando, yo iba subsanando mis propios gastos y cuando llegó el momento de salir de bachillerato, que ya quedaba poco, ya tenía que elegir, empecé a hacer cálculos y vi que tenía que irme para Madrid, tenía que buscar un piso, esto. Yo no me dije que no podía hipotecar la vida de mis padres, no podía, ujú, por mí no podía hacer que ellos tuvieran que pagar una hipoteca para poder pagar mis estudios. Entonces, y decidí que es una etapa alternativa, una zona alternativa que era a través de un módulo superior de delineante. Después ponerme a trabajar de delineante, que en esa época todavía estaba el boom de la construcción, sacar un dinero y a partir de ese dinero poder irme a estudiar a Madrid. Pero casualidades de la vida, terminé el grado superior y la construcción pues se fue a pique. Se fue en el 2012, 2013, cuando el gran crack que tuvimos aquí ujú, con la construcción, ahí terminé yo y entonces me quedé, como se dice, compuesto sin novia. Me quedé ujú, sin trabajo, sin dinero y sin poder estudiar. ujú. Bueno, se te frustraron un poco, ¿no? Tus metas, tus planes. Sí, pero en ese momento, como tú dices, me frustré un poquito, ¿no? Pero tampoco hay que estancarse, hay que Ujú, siempre evolucionar y seguir adelante. Entonces, ujú, desde chico a veces pues, pensaba en la milicia, ¿no? En el ejército. Me molaba eso de estar en lo militar y demás. Y entonces, pues, me entré en un estudio como becario, estudio de ujú, arquitectura como becario. A la misma vez compaginaba con los fines de semana en un bar para seguir pagando mis gastos, para no tener que hacerle carga a mis padres, porque no estaba la cosa, vamos, somos tres hermanos, entonces tres ujú, hermanos más y un solo sueldo, pues la ujú, cosa estaba complicada. Pues entonces me propuse de entrar en lo militar. Pero no, yo quería entrar como sargento, pero por causa de la pareja con la que estaba, ¿no? Que me llevé 8 años con ella, me puso entre la espada y la pared o el ejército o ella. Entonces lo tuve que dejar apartado y me quedé
torpe de mí un poquito, me quedé con lo que tenía, entre el estudio de arquitectura y los bares, hasta los 21, por ahí. Ujú. Y en ese tiempo tú seguías con tu tema de meditación y buscando por ahí. Ujú. ¿Tú pensabas que eso te iba a ayudar a lograr tus metas, a Parece, conseguir... parecería una tontería, pero cuanto más meditaba, más se apartaban de mí los espíritus, por así decirlo, porque cuanto más me metía en su área, más tranquilo me dejaban porque me estaba metiendo de lleno en su zona, más me tenían agarrado. Ujú, Entonces, a mí esto de la meditación me funcionaba a la hora de estudiar de más porque me relajaba. Yo con los estudios o los exámenes siempre he sido muy nervioso y los nervios se me metían en el estómago y me producían diarrea. ujú, Colon irritable, me diagnosticaron. Entonces yo con esto pues, conseguía estar más tranquilo, poder estudiar más. Y como encima tenía menos problemas, pues entonces para mí fue la gallina de los huevos de oro. Fue ujú, ujú, mi solución a salir de todo esto, pero cada día me metía más en el fango. ujú. ¿Y había gente a tu alrededor, gente que también estaban en ese tema, o eras tú solo que te buscaba, o con ese amigo que me dijiste, ¿no? Que fue también quien No, empezó. ese amigo se perdió. Ujú, ujú, Ironías de la vida. Cuando pasó todo esto, a mí me ocurrió cosas malas, pero como él, la ouija la hicimos en su casa, en su cuarto, él tuvo muchos problemas. ujú, Muchísimos problemas. Y lo último que supe de él, que dejó el colegio y se fue a no sé dónde, la verdad. Tuvieron que mudarse, tuvieron que moverse y perdí el contacto totalmente con él. Pero ujú. totalmente. No sé qué ocurrió con él. Lo último que escuché fue que se metió en temas de drogas y demás. O sea que... Ya, bueno, ojalá pudiera oír, ¿no? Este mensaje y oírte, ¿no? Y quizás, pues, en fin, recuperar eh, ese tiempo. Es importante, ¿no? Lo que estás comentando, porque yo sé que hay un mundo tremendo dentro de toda esa gama, ¿no? De meditación, tabla Ouija, etcétera, etcétera. Es un mundo muy, muy peligroso, oscuro. Es un mundo que algunos piensan que no existe, que es irreal, que todo es un bulo, que son fantasías, ¿no? Pero ciertamente, y es posible, ¿no? Que dentro de ese mundo haya muchos con fantasías y demás, pero bueno, por la Biblia sabemos que es un mundo que ciertamente es peligroso y que no va, no va a traerte cosas buenas, aunque por un tiempo pueda parecerlo, ¿no? Y es interesante. Y para seguir un poquito más adelante, tú sigues ahí, consigues tus estudios, y ¿cómo es tu vida? Cómo te sientes tú? ¿Cómo vas? ¿Crees que va bien? ¿Estás consiguiendo? Dijiste, ¿no? Que el boom de la construcción cayó, que era un medio de, de subsistir tuyo, un medio por el cual tú recibías, ¿no? Tu dinero, tu economía. Y a raíz de ahí, ¿qué sucede? ¿Qué pasa o qué empieza? Pues empiezo a tener problemas con la persona que estaba, ¿no? Con la pareja que estaba. Me fue infiel en su momento y tuve problemas, tuve una depresión bastante gorda. Y gracias a mis amigos, pues no, salimos. Yo ahí vi, volviendo otro poquito, yo ahí cuando me pasó esto, me di cuenta que toda la tranquilidad que estaba teniendo era algo vacío, era algo temporal y que no era normal. Y cuando empezó a ocurrirme otra vez estas cosas raras, vi otra vez que lo que me dejó atrás estaba como influyendo otra vez en mi vida. Entonces me vi con la depresión, me vi con... No tenía ganas de comer, no tenía ganas de salir, mis amigos consiguieron sacarme. Y mientras que yo estaba con ella, yo estaba dando clases de salsa. Y digo, bueno, pues voy a seguir con la salsa, que me gustaba y me gusta mucho bailar. Y voy a seguir yendo a los bares, no tiene por qué, porque ella vaya a los bares, no tengo por qué dejar de ir a los bares a bailar salsa. Entonces, con mis amigos y demás, pues seguimos saliendo a los bares y demás, y conseguí salir. Ahí en ese momento no tenía meta, en ese momento estaba roto. Después de todo lo que me ocurrió, después de 8 años de relación y demás, a mí me Ujú, dejó caos, ujú, porque y después con todas las cosas que te enteras, ¿no? Que si te has sido infiel, que si para acá, que si para allá, fue duro.
Total, una de las noches, pues mm, ahí digo yo que empezó mi cambio. Conocí a la que hoy en día es mi mujer. La Mm, vi en la barra y le pedí bailar. Salimos a bailar. Bien, nos pasamos contacto de 20 y después con el tiempo pues estuvimos hablando por 20, hablando y por las noches, de madrugada, empezamos a vernos y hasta una noche que ocurrió algo que ya ahí fue cuando me di cuenta de que, como tú bien dices, la tranquilidad que te da pues es temporal y salió a la luz todo lo que tenía yo escondido, mm, porque ella mm, yo le conté todo lo que me pasó mismo, todo el tema de Ouija, con los amigos, la meditación y todo este rollo. Y ella me dijo que no era de Dios eso. Ella empezó a explicarme que si era cristiana, para acá, para allá. Bueno, yo no echaba mucha cuenta porque a mí me hablaran de cristiano y demás. Yo el cristianismo que conocía era el católico. Y entonces yo pensaba que estaba hablándome de alguna secta, plan testigo de Jehová o cualquier cosa de esto. ujú, Y llegó un momento en el que me dijo que sí, una noche que sentí, hablando así, como que algo estaba cerca mía, sentí un escalofrío muy fuerte y recordé lo que yo pasaba en la juventud, en la adolescencia. Y ella pues me ofreció que sí, quería que orase por mí. Yo acepté, estábamos en mi coche, empezó a orar por mí y cuando empezó a orar por mí, mi mente se nubló y estaba como si me hubieran sacado de mí, con lo que yo hacía, ¿no? El abandonar mi cuerpo. Y al rato volví. Cuando volví, vi a la que ahora es mi mujer llorando y diciéndome que si no recordaba nada de lo que había dicho. Y dije, la verdad es que no, porque me ha pasado esto. Ella, pues, mm, no se lo creyó mucho, pero me dice, pues mira, has dicho algo que me ha impactado mucho. Mm, Mientras que yo oraba, tú decías, para, no sigas. Él me pertenece. O sea que lo que me estaba guiando, lo que me estaba enseñando, lo que me estaba llevando por el camino de la meditación hacia no sé dónde me quería llevar, pues me reclamaba como suyo. Eso fue el momento, ahí fue el momento del cambio. ujú. Ahí es donde empiezas quizás a darte cuenta que no era tal ayuda, que no era, como algunos dicen, que es una luz que te guía y sino que realmente te estaba, vamos a decirlo así, se estaba posicionando de ti, estaba poseyendo tu vida y por eso quizás, ¿no? Ahí cuando Tere, que es tu mujer, comienza a orar, pues ¿no? Porque me pertenece. Bueno, y a partir de ahí es cuando algo ocurre, algo empieza a pasar, tú tienes una experiencia nueva, ahora diferente, obviamente, ¿no? Ese día, no sé si fuiste muy consciente o hasta qué punto, pero está claro que algo sucede. Sí, Y, en esa noche fue ella, después de todo esto, dijo que había que hablar con su pastor ujú, Fidel Gutiérrez, un gran hombre, y dijo que teníamos que hablar con él porque lo que había ocurrido no era normal. A ella no se esperaba en la primera experiencia paranormal, por así decirlo, que había tenido. Para mí no era raro porque yo ya llevaba viviendo desde los 10 años, o sea que tampoco me pasaba a mí un gran susto. Entonces dije que sí, ¿por qué no? Si cree que lo que yo tengo, que yo sentía que era malo, él me podría ayudar, pues ujú, adelante. Y un día quedamos con él y hablamos largo y tendido toda una mañana y me ofreció orar por mí, orar para que yo conociese a Cristo y que Él limpiase y que yo reconociera que Cristo es mi Salvador. La verdad no sé si lo hice un poquito por desesperación o qué, porque la verdad que lo hice con ganas. Lo dije verdaderamente creyendo que Jesús era mi Salvador.
Hay gente que cuando lo dice a lo mejor lo dice como sí, eso es mi Salvador, pero es que yo creía que iba a ser entonces de corazón, y entonces sentí como si te quitaran de tu espalda 500 kilos. Cuando hice la oración del pecador, reconocí que él era mi Salvador, que fue una experiencia Mm. desgarrar, vamos, me desgarró por dentro porque es que me harté de llorar, porque es que sentí paz, cosa que hacía mucho tiempo que no tenía. Me entró hasta hambre, y yo era de muy poco comer, me entró hasta hambre, me abrió el estómago. Fue una experiencia bastante... uf. Mm. Pero también te digo, no fue, entiendo que por causa mía, no fue totalmente liberadora, porque el tema este del ocultismo, el tema de la meditación es como una droga. Es muy complicado salir de ella, porque yo muchas veces se lo decía a mi mujer, que tenía como síndrome de abstinencia. Mm. Necesitaba ponerme a meditar y a seguir haciendo lo que estaba haciendo, y me costaba muchísimo, muchísimo. Y volví a sentir otra vez la presencia, sin llegar otra vez a la meditación, pero no iba al culto y demás, pero no me involucraba, no le daba el sitio que tenía que darle a Jesús en mi vida. Mm. Entonces, cuando volvimos a comentárselo, ya esto después de casado, volvimos a comentárselo al que en ese momento era el pastor oficial, que era el sucesor de Fidel, que en ese momento, Gastón, ¿no? no, antes que Serafín, en Rota. Héctor. Héctor Escobar. Se lo Ujú. comentamos a Héctor, y Héctor nos reclamó para tener una visita. Entonces, primero fue mi esposa, habló con él, y se dieron cuenta que que todavía tenía, lo que yo tenía agarrado, todavía ella lo recibió por culpa mía. Entonces empezaron a orar por ella. Yo estaba en la parte de la iglesia y ella estaba en una oficina, y fue raro, porque esa misma experiencia o sensación que yo tenía muchas veces en la soledad me estaba como reclamando en la oficina donde estaba mi mujer, mientras oraban por ella y hablaban por ella. Y sentí tal angustia que me entró esta ganas de tirar la puerta abajo. Y yo no escuchaba a mi mujer, pero me sentí como que tenía que tirar la puerta abajo y sacar a mi mujer de ahí. Y entonces me paré y me puse a orar. Y Dios me trajo paz. Ujú. Y luego, cuando me tocó a mí, pues se manifestó. Cuando empezó a orar por mí, se manifestó muy fuerte. Volvió a tomar control de mí. Empezó a decir cosas, empezó a hacer cosas. Pero gracias a Dios, con la oración, pues lo expulsamos, lo echamos fuera. Otra Ujú. experiencia dura que tuvimos con el tema de espiritualismo. Ujú. Bueno, es un terreno que, como te decía, algunos pues lo tienen así como que no pasa nada, pero sí es cierto que si entras en profundidad y continúas y abres puertas, como tú bien dijiste, una puerta, pues bueno, a veces hay que insistir. Para la Biblia habla de eso y de lo que sucede. Por eso Dios advierte, ¿no? De no entrar en esos terrenos, de no consultar agoreros, de no consultar a los muertos, de no ir a lo que dicen el más allá, ¿eh? Porque solamente te lleva una puerta, y la puerta sabemos que es la puerta de las tinieblas, la puerta del diablo, no hay otra, no hay ánimas benditas, no No, hay el espíritu de tu padre, ni el de tu madre, ni el chakra, ni nada. Es todo de lo mismo, solamente rodeado de muchos nombres, muchas son cabezas. muchos velos que pone la gente para hacer creer a los Mm. demás que lo que tú haces está bien, Mm. pero Mm. si tú en sí, no, sin ayuda de nadie, fíjate todo lo que te estoy diciendo, sin ayuda de nadie, te metes ahí, te das cuenta de que
todo lo que dicen es mentira. Es algo que te está guiando hacia donde Él quiere que vayas. Claro. Es decir, a estar más cerca de Él. Es ese ángel de luz que dice que se transforma el Ahí está. enemigo justamente para atraer, pues no con un rabo. Hay gente que son adoradores abiertos del diablo y tal cual, pero en la gran mayoría pues están engañados a través de esa aureola de luz aparente para atraerlos y magia blancas y, en fin, una serie de cosas que se disfrazan de que te van a ayudar, ¿no? Lo vemos en la televisión, lo vemos en diferentes lugares o por todo lugar donde vamos, en periódicos, revistas, internet, televisión, ¿no? Gente que anunciándose de que, bueno, te van a ayudar, te quieren ayudar a través de todos estos métodos de meditación, Ouija, consultas, lectura de manos, taza de té, bueno, en fin, es un mundo muy... pero que al final todos están tirados por el mismo, todos esos hilos van al mismo lugar y son las tinieblas y a alguien que lo que te va justamente es a poseer y a arrancar. Bueno, y en ese momento algo ocurre, supongo, oran por ustedes, tu esposa también, ¿no? Y a partir de ahí algo sucede, algo se rompe, algo pasa. Sí. Ahí noté libertad, ya no tenía esa atadura, ¿no? Ujú, Que me seguía manteniendo, ya la sensación de abstinencia que yo tenía a veces, pues ya se perdió totalmente. Y ahí tomé yo la decisión de, Señor, úsame. Pero hay que tener cuidado con la palabra, Señor, úsame. ujú, Porque cuando tú le dices a Dios, úsame, no sabes ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Entonces, ahí llegó una época dura en mi casa, mm, ya con una niña, ¿no? Que ujú, tuvimos que separarnos porque me destinaron en Ferrol. Y entonces, mientras que yo iba en tren hacia allí, no entendía por qué. Y yo intentaba, y conseguí parar el irme al Ferrol varias veces, pero llegó la última ya que fue definitiva y veía como tienes que ir sí, sí o sí. Entonces, yo ujú, no entendía porque incluso el comandante del barco, el segundo, todos intentaban y hicieron y movieron hilos que no se hace por cualquiera, la verdad. Es algo que a mí me fascinó, pero algo superior quería que yo fuera Ferrol. No entendía por qué. Y entonces en el camino hacia allí, en el tren, Mari Shema, aquí de Chipiona, me dejó un libro que se llamaba El tren de la fe. Y entendía, empecé a entender cosas como que hay que tener fe en todo lo que Dios hace por ti. Yo me sentía raro porque no podía comprender cómo el Dios que me quiere usar me separa de mi familia. ¿Por ujú. qué? ¿Por qué me quiere separar de mi familia si mi familia para mí es muy importante? Y muchas veces por las noches, estando allí en Ferrol, llegó un momento que me sentía como en la ballena de Jonás. Me sentía perdido. Me sentía tragado y apoyado por todos los problemas que estaba teniendo. Y hasta que llegó un momento que me rendí y dije, vale, Señor, aquí estoy, úsame. Si me traes aquí es por algo. Y entonces empecé a contactar con la iglesia local, Pastor José María, allí en Ferrol, y, y vi como en mi experiencia, en mis conocimientos que yo tenía de haber estado en la iglesia de San Lucas como técnico de sonido, como Ujú, de proyección, audiovisuales, allá hacía falta. ujú, Se llevaron orando años para conseguir que alguien que entendiera pudiera ir y arreglar el sonido porque era fatídico el sonido que estaba teniendo la iglesia. Entonces me di cuenta, me di cuenta que úsame, úsame, es donde Él quiera, cuando Él quiere, como Él quiera. ujú, Y fui muy usado y muy bendecido allí en la iglesia. Entendí que, como Jonás en la barriga de la ballena, ¿no? Si oras y aceptas al Señor, al final recibe la bendición. Pues yo recibí la mía. Allí fue una gran bendición la que yo recibí, unos grandes hermanos, un amor enorme.
La verdad es que ahí tuve un crecimiento bastante grande de entendimiento y ahí fue donde empecé con el evangelismo. Fue ahí cuando entendí que Dios me reclamaba a otro uso, ya no solo de audiovisuales, sino a otro uso de hablar con las personas, el tema de llevar la buena palabra y las buenas noticias. La verdad que eso me rellenó mucho como persona porque te das cuenta que hay de todo en este mundo, que todos creen que lo hacen bien, pero cuando tú les pones la verdad, se dan cuenta de que no están tan bien, que por ser bueno no te abren las puertas de los cielos, que su palabra está escrita y se dan cuenta muchas veces de que están sucios. Más de uno, hablando con ellos, hicieron la oración del pecador, pero no sé qué razón, bueno, sí sé, que el enemigo come mucho la cabeza y al final muchas personas creen que están metiéndose en una secta y se arrepienten y no van a la iglesia, pero mucha gente hicieron la oración del pecador y muchos, pero no cuajan, ¿no? Como dice la palabra, semillas caen en tierra, otras en piedra y otros comen la mala hierba. O sea que Ajá. Bueno, en ese tiempo quizás, ¿no? Donde dices que vas al Ferrol, tu esposa entiendo que se queda aquí o ella viaja contigo no, ella se y queda se aquí queda aquí. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Qué tiempo? 2 años. 2 años. Ujú. Bueno, quizás fue necesario, como estás comentando, ¿no? El apartar, el salir del lugar, ¿no? Y Dios sabe las cosas, ¿no? Cómo Él trata con nuestras vidas. Pero está claro que hablas de un proceso, como en todo y en cada una de las vidas, ¿no? Que hay un proceso, ¿eh? donde tú comienzas desde tu niñez, tu adolescencia, comienzas a tocar ese mundo paranormal, ¿no? El más allá, como le dicen, y eso empieza a marcar tu vida, tu juventud también. Un caso, ¿no? De una pareja que te es infiel, que se corta, que te hace casi entrar en una ¿no? depresión, y ahí te repones un poco y ahí es donde empiezas, ¿no? A través de la que hoy es tu esposa, a señora de alguna forma, ¿no? A llamarte y sigue habiendo ese proceso, ¿no? Sí, Como bien has comentado, hasta llegar pues ahora pues a verte pues usado por el Señor allí en el Ferrol, comienza Dios a tratar tu vida, seguro que era parte de lo que Él quería hacer contigo, ese viaje, aunque tú no lo entendías al principio, como nos decías, ¿no? Pero Dios dice que sus caminos y sus propósitos son más altos, ¿no? Y mejores que los nuestros, y que aunque a veces no lo entendemos, pero luego sí lo entendemos, ¿no? Porque todo eso va a redundar. Y redundó, como veo en tu vida, volviste del Ferrol, entiendo, volviste eso, contento junto a tus mujeres. eso fue un milagro, porque yo estando allí dije, vale, estoy aquí, estoy siendo usado, Señor, ¿me tengo que quedar o me puedo volver a mi casa? Y sentí como que podía volver a mi casa y digo, vale, Señor, ¿cómo? Y entonces tuve la oportunidad de presentarme para Cabo, para Ascenso, en mi trabajo. Y la verdad que me quedé sorprendido por la nota tan buena que saqué. Saqué una gran nota. Y quedé de los primeros, por así decirlo. En el concurso de posición quedé de los primeros y luego cuando hice el curso de ascenso quedé el primero. Para mí fue, Y eso fue lo que te ayudó el volver, obviamente, era exacto, el eso fue lo que me requisito. abrió el volver. Ujú. Pero lo digo, fue cuando le dije, Señor, ¿puedo bajar? Y entonces yo sentir que sí, puede bajar. Él fue el que me dio el, vale, ahora te voy a hacer que baje. Hice que Ujú. suba, pero ahora voy a hacer que baje. Y llevo ya 2 años aquí, la verdad. Yo me siento muy bendecido. En todas las iglesias en las que he estado me siento muy bendecido. En la que estuve en San Lucas hasta hace un año. Estuve allí con Pastor Fidel, con Gastón y ahora con Gustavo. Pero llegó un momento en el que sentí que viviendo en Chipiona es momento de trabajar por Chipiona. Ujú. Tuve visión, tuve un llamado fuerte aquí en Chipiona
nos reunimos hablándolo con mi mujer, orando y esperando que fuese Dios el que ahora, pues hasta el momento que nos sentimos el ahora, no nos mudamos de San Lucas Chipión. Y bendecido, la verdad es, aquí mi vida es sorprendente porque muchas veces te das cuenta que la mano es que ni te das cuenta de algunas cosas, de algunos detalles, pero Dios está cuidando siempre. Siempre cuando a lo mejor te cuesta llegar una vez a fin de mes, llegan y te hacen, pues toma, te hace falta, aquí tienes. Y no sabes por qué, tú no has pedido ayuda, pero te ayudan, o estamos a lo mejor un poquillo la cosa tensa por confinamiento, que quiera que no, son muchas horas en casa sin poder salir y demás. Y vimos la mano de Dios porque nos cuidó como mentalmente, porque mentalmente es duro este confinamiento que hemos pasado. Y la verdad que cuando empecé mi caminar buscando volver al Padre, eso fue para mí un gran proceso que hoy en día, yo no me considero haber llegado al final. Algo más grande tiene para mí. Tengo que seguir caminando. Eso seguro que Dios lo tiene ahí y lo importante es que estás en el camino, ¿no? Esa es la clave. Porque, bueno, dicen que hay muchos caminos, ¿no? Y en este caso que llevan a Roma, pero hay que encontrar el camino, hay que encontrar ese camino que lleva del regreso, como este programa también se llama y se titula El Regreso. Y como hemos visto, ¿no? A través de tu vida estamos ya casi rozando el final y vemos en tu testimonio justamente ese regreso y cómo Dios te saca de un lugar, ¿no? Y te hace ir hacia otro, ¿no? Aquella voz que oíste aún no es tu tiempo, ¿no? Quizás era algo que quería destruirte, pero Dios tenía planes, como acabamos de ver durante todo este testimonio, y Él ya te veía pues en sus caminos, te veía con tu esposa, con tus hijas, te veía en el trabajo que estás como funcionario, y, y, bueno, creo que es clave para todo lo que estamos diciendo. Eh, no sé si hay algo más que quieras decir, Moisés, algo así a la gente que puedan estar ahora oyendo tu testimonio, que seguro que lo han oído, y decirle, sobre todo a esa gente quizás también que están toqueteando, que están diciendo vamos a hacer WeHeart, vamos a hacer, no sé, qué le dirías ya para ir cerrando? ¿Qué le dirías? Yo, para esas personas que están tocando un mundo que es tan complicado y difícil, le diría que ni lo pruebe. Que ni para saber cómo es ni qué se siente, que ni lo pruebe. Porque hoy en día, incluso hoy en día, esa entidad que sigue luchando por acercarse a mí, no hace mucho tuve un sueño en el que parece tontería, ¿no? El sueño, ¿no? Estaba en una mesa, a mi izquierda tenía un hombre, no le pude ver la cara, pero enfrente tenía una entidad fea, bastante desagradable, por así decirlo. Y parecía como una charla de entre abogados. Y de repente volvió la frase de él me pertenece. Y giré la vista al que, digamos, estaba como abogado mío y dijo, no. Y ahí se acabó el sueño. Me desperté muy bruscamente y lo recuerdo porque me da la sensación de que si te metes en un sitio tan oscuro como es en la Ouija, el ocultismo, el espiritismo, la meditación, todo esto, aquello que te están llevando de la mano te va a reclamar. Te va a reclamar y la única forma de evitar ese reclame es Jesús. El único que es tu abogado y que te salva y que te libra de eso es Jesús. Es el único camino, la única verdad, la única vida que te hace volver al Padre, que te hace volver al camino, que aunque intenten reclamarte, te va a defender a capa y espada, va a ser el que se ponga delante tuya. Es Él. Antes que busca la Ouija, busca de Dios. Busca a alguien que sea cristiano, alguien que te pueda enseñar lo bueno, que te pueda enseñar a buscar a Jesús. Que es que
Alguien con una experiencia como yo te puede llevar a decir, a enseñarte lo que él vivió para que tú no tengas que vivirlo. Si hace falta, contacta conmigo las veces que quieras. Yo te lo explicaré todo 30 veces, pero no entres, no pases por ese camino porque no va a ser bueno, no va a ser agradable ni te va a hacer bien, la Muy verdad. bien, pues este consejo de Moisés, que sabe de lo que está hablando, y para todos los que nos están oyendo o los que nos están pues, atendiendo en este programa El Regreso, y animamos a todos los que estáis haciendo esto, que podáis también, debajo de este programa, ahí aparecen los datos, van a aparecer los datos para ponerse en contacto con nosotros, con la iglesia, también con Moisés, por supuesto. Si hay alguien que quiere hablar, estamos prestos para ayudarte, justamente para que puedas experimentar y tener pues un encuentro espiritual. Si quieres un encuentro espiritual, podemos presentarte ciertamente a alguien que, como dice la palabra, Dios es amor y Dios es espíritu. Y ese sí que no va a traer oscuridad, sino que, como bien ha estado narrando Moisés, y en cada programa vemos cómo Él tiene planes de bien y de paz para tu vida, y no para hacerte mal, sino para darte un fin que tú esperas, un fin de felicidad, de gozo, a pesar de todas las cosas que puedan estar pasando. Te damos las gracias, Moisés, por este tiempo que nos has prestado, por tu testimonio. Y bueno, que Dios siga usándote, Moisés. Como bien decías, hay cosas que vienen y cosas que están preparándose para tu vida, para tu familia, para tus niñas. Y siguiendo en ese camino, en esa vereda que el Señor, vas a encontrarlo. Y a nuestros oyentes, pues como les decía, tienen abajo nuestros datos, pueden comunicarse con nosotros y te vamos a ayudar en todo lo que necesite. Pero recuerda, es tiempo de regresar, es tiempo de volver. Si nos estás oyendo y quizás por un tiempo conociste al Señor y estás por ahí dando vueltas, pensando un día lo haré, pero pasan los días, los meses y hasta los años y te ves cada vez más lejos, te decimos es tiempo de regresar. Y si nunca estuviste o no sabes muy bien, quizás hasta ni de quién es ese Dios, también te decimos que es tiempo de regresar y conocerle, porque Dios está llamando a la humanidad, está llamando a sus hijos, a sus hijas para este tiempo. Así que Amén. te emplazamos para otro día, otro programa, y como decía, muchas gracias, Moisés, que el Señor te bendiga y te dé todo lo que anhela tu corazón. Él dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así que terminamos con esta hermosa palabra que el Señor nos da para Moisés y también para nuestros oyentes. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo programa. Gracias, Moisés. Dios te bendiga. A ti, Dios te bendiga.